las convivires, perdón, fueron la manera en que se le dio legalidad o la manera de hacer convivir la ilegalidad con la legalidad. Esas convivires que surgen de manera simultánea a la SACU, recuerden que veníamos de un montón de grupos que se habían creado, en el cual me entrenan en todo tipo de artes de guerra, que son las que utilizo después, y ahí surge el patrón que desarrollamos y multiplicamos en el resto de Colombia. Yo no aprendí eso en las autodefensas. Ese patrón lo aprendí con la policía y con el ejército. A través de la policía cívica, antes de irnos a la convivir, después que teníamos todos estos, digamos, éxitos, pero éxitos a través de el arma de la infamia, una de las armas de la infamia en la guerra, que es el estigma, la estigmatización de el enemigo interno. Y esa manera de operar fue multiplicada al punto que surgen las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá para finales del año 1994. Ya yo tenía ese grupo, lo había heredado de Frattini lo asesina LPL, que lo derriba de un helicóptero, y yo voy a la brigada, a las transmisiones de mando, me reúno con los coroneles comandantes de brigada, de batallón, mayores, etcétera, y seguimos esperando. Yo quedé de facto al mando de un grupo especial que se denominaba Grupo Especial, del cual hacían parte miembros del ejército, activos unos, otros retirados y miembros de guerrilla. Con ese grupo se ejecutaban, se daban de baja a población civil que se identificara, se estigmatizara como guerrillero. Nos entregaban listados y con esos listados íbamos y golpeábamos y asesinábamos a esas personas. A rajatabla creíamos que la información era absolutamente concreta, era cierta, se daba por verídica. De allí, cuando todo esto se da, porque es muy importante hilvanarlo con la autodefensa para llegar a la convivir y sea más fácil entender a todas las personas que nos escuchan. Entonces, en un momento determinado, los Castaño, después de la muerte de Pablo Escobar, que vimos aquí, asesinan en enero del 94 a Fidel Castaño en un combate en las guerrillas del EPL. Bueno, dicen que fue un tiro interno, le pegó un comandante del mismo Salvador. Y luego se crean a finales del 94 las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Esas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, cuando se van a crear, me llaman los Castaños, que fuera a reunirme con ellos a una de sus fincas en el Alto Sinú. Y fui hasta esa región. Antes de ir, fui al comandante de la brigada y le dije, oiga, me está llamando estos señores los Castaños a una reunión donde ellos. Me dijo, vaya, no se preocupe, eso es la misma cosa, ya yo estoy enterado de que va a ir hasta allá. Así que eso fue en 1994, el comandante de la brigada de 1994. Y a través de la bendición de ese coronel me fui y hablé con los Castaños. Primero me dijeron que tenían conocimiento del grupo, que estábamos operando, que tenían buenas referencias, que por favor los apoyara en la lucha contra la subversión en la zona de Urabá y que ellos me apoyaran en la de Córdoba. Así fue, me invitaron a la primera operación, que fue Las Changas en Urabá, y posterior a eso me invitaron a otra reunión para ya como a diciembre, en la que asistimos Carlos Castaño, Vicente Castaño, Rodrigo Doblecero, Móvil 5,
un grupo que estaba al mando de Elías 44, un muchacho de apellido Rovira, que tenía el área de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, y el grupo de Carlos Correa, que le decían los huelengues. Ese fue la conformación, el grupo bajo mi mando, esa fue la conformación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Así surgió. Todos los demás están desafortunadamente hoy muertos. Cuando esto se crea paralelo a la, o digamos de manera simultánea, surgen las convivir, quizás un poco antes, porque es que las convivir nacen como para el segundo semestre, un poco antes de la creación de la SACU, y fueron el instrumento perfecto para la multiplicación de las autodefensas. La metodología utilizada, la estructura, el esquema utilizado para ello fue el aprendido, como dije hace un momento, a través de estas fuerzas militares, y nos fuimos a crear, después de una reunión con el general Iván Ramírez y el gobernador de Córdoba, Carlos Huelva Saldana, en una finca cerca al Vidrial, cerca de Montería, donde asistió el general Iván Ramírez, el gobernador, no recuerdo si de pronto Benito Osorio, Doña Tere, creo que asistió Fernando, el capitán Victoria, y no sé qué otras personas. Allí se pactó la creación y expansión de las autodefensas hacia el norte de Colombia, todo el norte de Colombia. El apoyo político y el apoyo militar necesario. Los militares que en algún momento se interpusieran o colocaran talanqueras para el avance y fortalecimiento de las autodefensas. No era sino llamar al general para ser cambiados de puesto o removidos de área. Lo mismo sucedió con la policía, el DAS, hasta la fiscalía. Estas convivir, cuando me voy, yo creo una, Pedro Juan Moreno me asesora para la creación de la que yo conformé y fui director, que fue Horizonte Limitada. Sirvió para irme por todo el norte del país a crear ese bloque norte. Yo tenía carnet del ejército entregado por la Brigada 11, tenía carnet de policía cívico, chapa de policía de la policía cívica, tenía uniforme de la policía cívica, me acuerdo que era una camisa así como beige y un pantalón verde oliva, una camisa khaki como esta, de este color, y un pantalón verde oliva. Teníamos brazaletes, teníamos radios que nos entregó la policía de una frecuencia exclusiva de la policía con repetidora. Nos enseñaron y nos hicieron acompañarlo a retenes, hacíamos retenes con la policía, inteligencia. Todas las semanas hacíamos una reunión en el comando de la policía con el comandante de la policía y el subcomandante de la policía y los comandantes de distrito de policía. Y hacíamos análisis de inteligencia, se entregaban informaciones y todas esas informaciones finalmente me las entregaban a mí para que yo actuara y con la policía, porque tenía 2 policías nombrados por los comandantes de Policía Córdoba, que eran activos y estaban conmigo, Caballo y Sáenz, y andaban con la convivir que tenía 15 hombres. Yo pedí que me aprobaran 15 pistolas, 15 subametralladoras Colt y 15 fusiles calibre 5.56. Con estas convivires, acompañado de todos los
las credenciales antes mencionadas y acompañado de los 15 hombres, todos enfusilados, con pistolas, con radios, acompañado de 2 policías que cargaban sus galiles, una M60 que nos prestaba el comando de la policía y un lanzagranada que nos prestó el comando de la policía. Me desplazaba por todo el norte de Colombia. Iba a reuniones de ganaderos y el esquema montado en Córdoba, que fue el mismo que empezamos a replicar por todo el norte. Primero, las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla, venían a hablar con nosotros, esto no puedo negarlo, llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas, hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Bisbal Martero, en algunos momentos nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, o en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital, y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me iba con la Convivir, les decía, montemos Convivir. Si la Convivir en determinado momento le pasa la información a la fuerza pública y la fuerza pública no actúa, entonces yo me comprometo a pasarle esta información a las autodefensas y actuar. Yo cumplía entonces en ese momento varios roles de manera simultánea. Y era un empresario que me presentaba como un empresario, un ganadero prestante de Córdoba, agricultor, ganadero. Me presentaba como un director de una Convivir, me presentaba como un aliado de las fuerzas militares acompañado de policías y en algunos momentos algunos militares del ejército, como el mayor René Sanabria, que fue comandante del B2 en Córdoba, por ejemplo. Y con ellos a bordo cumplía también el rol de comandante de autodefensas. No solamente, no todos ellos en un principio lo sabían, no podía decirlo para no asustarlos. Habíamos creado una estrategia de que primero crearan las Convivir, que teníamos relaciones con un grupo de autodefensas que podía ejecutar las acciones que la fuerza pública no ejecutara, o sea que se despreocuparan que alguien iba a actuar. La primera misión era, bueno, ustedes van a ser el punto de apoyo, la bisagra, en lo que me convirtió a mí el ejército de la policía. Tú vas a ser la bisagra nuestra con la sociedad en todas sus expresiones, con todas sus expresiones, desde el más encopetado al más humilde de las personas, tú eres nuestra bisagra. A través de esta bisagra, de tu interacción con ellos, consigues que nos den información, que nos den apoyo económico. Yo recuerdo que eran 2.000 pesos por hectárea que se implantó a través del ejército. Entonces, ese mismo esquema, las redes de comunicación que me enseñó el ejército, la policía, ese mismo esquema se fue multiplicando hacia donde fui. Entonces yo les pedí eso, creemos redes de informantes, ustedes necesito que se comuniquen con la fuerza pública, que sean la comunicación a través de la Convivir con ejército, policía, DAS, ustedes no tienen problema, eso es absolutamente legal, ustedes van a entrar con armamento legal a donde quieran, van a tener escoltas legales y van a poder recibir o dar información valiosa de primera mano para combatir a aquellas personas o aquel enemigo que consideramos para aquel momento el enemigo